Bueno, ahora sí. Entonces estamos repasando esa clave, esa llave que abre la puerta para comprender la enseñanza de Jesús, que está en Mateo 5, 27, 28. Entonces, allí Jesús apela al corazón, al hombre interior. Una vez de una conferencia sobre esto, era la evangelización del hombre interior. Y contrasta el hombre carnal, el hombre exterior que está afuera de sí, con el hombre del corazón, ¿no? Que es el alma de la moral que nos viene a proponer Jesús, una moral o un ethos o una ética que está centrada en el corazón de la persona, no solamente en los comportamientos externos, sino en lo que brota del interior del hombre. Bueno, a ver si ahora pasa esto. Entonces, lo que intenta brindarnos son respuestas o razones antropológicas y éticas. Esto dije la vez pasada, algo importante que es la relación entre la antropología y la ética. Muchas veces se enfoca diciendo que la antropología o la visión del hombre es el fundamento de la ética. El comportamiento humano depende de quién soy. Pero él analiza mucho esto, reflexiona mucho sobre esta cuestión de la antropología y de la ética, y lo que viene a decir es que la relación entre la antropología y la ética es una relación circular. Es decir, que una incide en la otra. Y él hace en Persona y Acción, que es un libro de antropología, también hace, él llama una digresión ética. Porque el libro de antropología de Juan Pablo II, de Carlos Wojtyla, como filósofo, no era todavía Juan Pablo II cuando lo escribe en los años 1969, y él lo titula Persona y Acto o Persona y Acción. Él dice que es un binomio inseparable, porque el hombre se completa a sí mismo como persona humana a través de sus acciones. A lo largo de la vida yo me voy constituyendo como persona. Nazco como una persona porque esa es mi condición natural, la naturaleza humana, y por eso en la bioética hablamos que la persona es persona desde el momento de la concepción, porque de ahí no van a ser un dinosaurio, ni un elefante, ni un rinoceronte. Van a ser una persona que si la dejas que crezca y se desarrolle, va a ser una persona, varón o mujer, desde el punto de vista biológico. Entonces, eh, las razones que él da para la necesidad de evitar el adulterio son razones antropológicas y razones éticas. Entonces, bueno, después vimos alguna de estas, voy a saltear. Nos remitimos al hombre originario, al cuerpo humano en el origen. Estamos haciendo teología del cuerpo, es decir, que el cuerpo como expresión de la persona, el cuerpo humano que expresa al hombre interior o a la persona interior, que es expresión del espíritu. Por eso no se puede separar. Decimos, el hombre es un ser, es un espíritu encarnado o un cuerpo espiritualizado. Son expresiones que intentan hablar de la unidad entre cuerpo, alma y espíritu. No evitar el dualismo antropológico o la oposición al estilo platónico del cuerpo como cárcel del alma, decía Platón, usaba esa expresión. Y nosotros no tenemos un alma encarcelada en un cuerpo. En realidad el cuerpo se va integrando con el espíritu y expresa al ser que somos, a la interioridad humana. Bueno, entonces, la pregunta que nos vamos a hacer y que vamos a intentar contestar es esta llamada de Jesucristo al corazón del hombre. ¿Es posible vivirlo? En el fondo es posible vivir el mensaje del Evangelio en una sociedad hipersexualizada, hedonista, autorreferencial, que está centrada en sí mismo. Em, y ya les digo, la sexualidad está vista como un instrumento de placer,
y como un uso, algo que uso para mí, para pasarla bien, podemos decir, ¿no? Como sin su finalidad propia. Entonces, toda esa distorsión de la sexualidad, de la mirada sobre los demás, esa cosificación que a veces hay en la mirada, que hacemos del otro un objeto, una cosa. Bueno, tenemos que ir profundizando. Lo que propone Juan Pablo II en la teología del cuerpo es profundizar en cuáles son las razones antropológicas que me invitan a vivir la sexualidad dentro del matrimonio como una unión de cuerpos en la relación conyugal que es bendecida por Dios y que es santa, y una mirada positiva sobre el cuerpo y sobre el sexo y sobre la sexualidad creada por Dios, ¿no? Por eso de la vida humana, que es relación entre varón y mujer, porque la humanidad completa es el varón y la mujer, no existe nadie solo, porque Dios tampoco es soledad, Dios es trino, uno y trino, y nos hizo a su imagen. La imagen que nosotros podemos reflejar de la realidad de Dios es la comunión de amor entre las personas. La comunión de amor es la que hay dentro del seno de la Trinidad, entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó con el pecado original, con ese don que nos había dado Dios de la imagen que éramos y que estábamos llamados a vivir el varón y la mujer en la unión sexual? En realidad, lo que dice la descripción bíblica muestra que el hombre, primera mujer, pusieron en duda el don que Dios les había dado, porque el diablo los tienta y les miente y les dice que no, que nada que ver, que no. Si comen de ese árbol no les va a pasar lo que Dios les dijo. Es decir, hay un primer acto de desconfianza, desconfianza del don. Y hoy en día, que estamos también heridos por el pecado, aunque existe la redención, quienes están alejados de Dios, les supone un descubrimiento importante, descubrir que son un don. Mi vida es un don para mí y un don para los demás. Y eso me hace plantear muchas cuestiones, al menos esa es la experiencia en algunas clases y cursos, que la persona cuando descubre que es un don y cuando el marido descubre que la mujer es un don y por qué, y la mujer descubre que el marido es un don y por qué, a pesar de los defectos de uno y otro, justamente a través de sus defectos hay una posibilidad de crecimiento y de amor, de perdón y de ambicionar el bien para el otro, que es enorme, ¿no? Bueno, entonces, cuando el hombre realiza esa opción fundamental contra la voluntad de Dios, y esa puesta en duda que dice acá del don y del amor, porque la vida es un regalo, en vez de recibir ese don de la imagen de Dios, recibe en realidad la concupiscencia que vamos a ir viendo. El mundo también tenía que dominarlo, ¿no? Pero bueno, con el pecado se arruina un poco este plan. Entonces trata de explicar Juan Pablo II qué es la concupiscencia. Porque la concupiscencia, a veces se habla en antropología, se dice que tenemos tendencias apetitivas o somos seres tendenciales, tenemos deseos, tenemos tendencias. De los animales se dicen que tienen instintos. El hombre no tiene instintos, el hombre tiene tendencias. Y esas tendencias se han desordenado, han dejado de estar en función de la unidad de la persona, y se han desarmonizado, podríamos decir. Entonces, la gracia de la redención vuelve a conquistarnos la armonía interior, nos da la gracia para conquistar la armonía interior con cierto esfuerzo, con el autodominio, el autogobierno, con ese conocimiento que uno puede adquirir sobre quién soy, sobre uno mismo, pero las tendencias desordenadas que no provienen de Dios sino del mundo, eh, son tres, según la Sagrada Escritura: concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Cuando vamos a hablar ahora del pecado de adulterio,
nos estamos refiriendo a la concupiscencia de la carne, el acto exterior, pero la concupiscencia de los ojos también es el deseo ese de poseer, de codiciar y de tratar al otro a veces como un objeto para mí, como un objeto de placer para mí. Por eso la concupiscencia viene como consecuencia de, que es una tendencia desordenada, viene como consecuencia del pecado original. Y el hombre pierde la imagen de Dios, pierde esa imagen de Dios que también se reflejaba en su cuerpo. Y pierde algo que lo repite una y otra vez en los distintos días de catequesis Juan Pablo II, pierde el significado del cuerpo. Esto es muy importante, lo del significado. ¿Cuál es el significado originario de nuestro cuerpo? ¿Qué pensó Dios al darnos un cuerpo? Dios no tiene cuerpo, pero nosotros nos da un cuerpo. Y ese cuerpo es algo bueno. Vio Dios que era muy bueno lo que había hecho. Y ese cuerpo es un cuerpo de varón y un cuerpo de mujer, biológicamente evidente. Eh, pero eso es lo que hay que tratar de profundizar. ¿Cuál es el significado del cuerpo según la mirada de Dios? Porque con el pecado original se derrumba esa aceptación originaria del cuerpo y el cuerpo deja de tener el significado de expresar a la persona. Todos los gestos de una persona expresan la interioridad humana, expresan, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un gesto de cariño, de ternura, de amor, una caricia o una trompada. Ahora acá en Buenos Aires, ayer salí en el diario que una mamá le rompió la cara propiamente a una maestra, porque están medios locos acá en algunos ambientes, está difícil, las pobres maestras en los colegios la sufren. No sé qué pasó con el hijo, pero bueno, se enojó y le desfiguró la cara a la maestra. Bueno, eso es la violencia, ¿no? El cuerpo humano no está hecho para la violencia, el cuerpo humano está hecho para el amor, igual que la persona está hecha para el amor, creada por amor y creada para amar. Y el cuerpo es el que expresa el amor, y la unión sexual conyugal es la culminación de esa expresión, de una expresión total, serán una sola carne. Por eso me parece importante Juan Pablo II en las catequesis volver a descubrir el significado del cuerpo originario, como Dios lo pensó, porque se derrumbó esa mirada eh, positiva sobre el cuerpo. Por eso habla en distintas catequesis el pecado original y la concupiscencia como la destrucción del significado del cuerpo. El significado del cuerpo deja de ser cuando se derrumba, cuando se destruye, signo de la persona. En el mundo visible, ¿cómo nos distinguimos? Bueno, cuando se encontraron Adán y Eva frente a frente, vieron sus cuerpos desnudos, sin vergüenza, dice el Génesis. La vergüenza aparece después. ¿Y por qué aparece la vergüenza y por qué aparece el pudor después en este mundo? Porque en realidad la vergüenza es sobre la mirada que yo puedo llegar a tener sobre el otro, una mirada que desea poseer, que desea disfrutar del otro, que no es tan transparente y limpia como era en el origen. Adán y Eva se miraban, en modo de decir, ¿no? Se miraban con los ojos de Dios, se veían como personas, no se detenían en sus órganos sexuales o en la voluptuosidad del cuerpo. Pero claro, al pecado original destruir esa mirada pura, esa mirada limpia, esa mirada de Dios, de ver en el otro a la persona con toda su interioridad, ver en el cuerpo a la persona, dejan de ver a la persona, entonces se avergüenzan también de su propio cuerpo y por eso se tapan eh, con las, con las hojas y se esconden de Dios, porque en el fondo descubren en ellos mismos, en la interioridad de ellos, una tendencia desviada, algo que no lo pueden controlar del todo, porque han traicionado y han desconfiado de Dios. Entonces, se da una desarmonía en la persona y también hay una cierta como hostilidad con el mundo, con el cosmos, cuando antes siempre había armonía. De hecho, Dios anuncia como castigo del pecado la fatiga del cuerpo humano y la fatiga y el dolor del parto.
Incluso anuncia eso de que él te dominará, el hombre te dominará, el famoso machismo del que se habla tanto las feministas. Pero bueno, algo de verdad hay como consecuencia del pecado en esto de que el hombre dominará a la mujer en esas relaciones que deberían haber sido relaciones de comunión, de amor, de entrega mutua, de donación, se convierten en relaciones como egoístas, ¿no? Por eso esa concupiscencia, que es consecuencia del pecado original, consecuencia de la ruptura de la alianza con Dios dentro del corazón, se convierte, eso es lo que produce la vergüenza. Y lo que remedia a la vergüenza es el pudor. Estuve el fin de semana pasado en una playa, porque acá fue fin de semana largo, era feriado, eran 4 días. Entonces 1,5 millones de personas salieron hacia las costas a descansar. Bueno, yo tuve la suerte de ir a un lugar en Mar del Plata y estaba la playa así llena de gente como si fuera enero, verano. ¿Ustedes en qué clima están ahora? ¿Cuándo tienen las vacaciones en Colombia? ¿Quién me puede contestar? A ver, Julieta, tiene que activar el micrófono. Eh, Acá, o sea, no tenemos estaciones. Ah, Aquí, por ejemplo, Montería es a nivel del mar y es mucho calor. claro. Pero Sí, pero si vas al interior por la altura por ejemplo, Bogotá, por la Bogotá, altura eso, de las montañas y cordilleras es frío. Entonces, ya lo que varía las temperaturas en Colombia es la altura, si la estás altura. por la Pero altura. ¿cuándo son el periodo escolar o eso? ¿Cómo es el calendario? ¿Como acá o como de Estados Aquí se Unidos? manejan dos, no sé, o sea, hay uno que comienza en febrero y otro que comienza en agosto. Se manejan dos calendarios. Está bien, Depende del colegio donde ingrese. claro. Bueno, no, pues acá es todo más fijo, ¿no? Ahora tenemos, se está terminando las clases de los colegios y vienen las vacaciones, mitad de diciembre, enero y febrero. Y ahí finales de febrero, marzo empiezan las clases en los colegios y los trabajos, bueno, se terminan las vacaciones. Igual nadie se toma tanto tiempo, se toma menos, pero... Bueno, cuestión que esto fue un adelanto de vacaciones. Cuando en la playa lo que vos ves es, hoy en día es la pérdida del pudor. Nadie puede decir nada de los cuerpos ajenos, pero es una exposición de cuerpos que te escandaliza, ¿no? Porque cualquier tipo, incluso desagradables en algunos casos, ¿no? La exposición del cuerpo por la pérdida del pudor y la pérdida del valor de un cuerpo humano, de la belleza del cuerpo humano de la mujer para el varón. eh, Como una mirada muy opacada acerca del valor que tiene el cuerpo y la persona que viste, ¿no? Que lleva ese cuerpo, que se expresa a través del cuerpo. Por eso la desnudez del hombre en pecado, alienado, es como una pérdida de la plenitud al que estaba destinado. Manifiesta el hombre privado de la participación del don. Y eso produce miedo, el miedo, que es en fondo como una... Tuve miedo, dice Adán, por eso me escondí. ¿Por qué tiene miedo? Antes no existía ese sentimiento del miedo. Voy a correr esto. Eh, y siente la necesidad de esconderse porque siente esa profunda vergüenza de la observación entre varón y mujer como un fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Eh, Miedo ante algo desconocido, una nueva situación para él desconocida que pierde esa paz, esa armonía que tenía en su interior y con el mundo. Entonces, Jesús en su enseñanza, que vuelve a interpretar el Antiguo Testamento del mandamiento de no adulterar, eh, entra a hablarnos del corazón. ¿De qué corazón nos habla Jesús? ¿De qué corazón? Nos habla en realidad del hombre interior, de la redención del corazón, como decían los profetas antiguos, Oseas, por ejemplo, ¿no? Que Dios nos va a dar un corazón nuevo, nos va a dar una nueva vida porque nos va a dar un corazón nuevo. Va a cambiar nuestros corazones de piedra en corazones que sean capaces de amar
a los demás y a Dios en los demás. Por eso el corazón nuestro es un corazón redimido y que puede volver a descubrir la inocencia originaria. Evidentemente no es de un día para otro que uno puede recuperar una mirada limpia e inocente, pero con la gracia de Dios se puede crecer en esa mirada eh, que parte de un corazón desinteresado, de un amor desinteresado como el que Dios quiso que viviéramos los seres humanos. Por eso empieza a hablar Juan Pablo II del cuerpo. El cuerpo humano tenía un significado. ¿Cuál era su significado? Transparentar a la persona que está en ese cuerpo humano. El cuerpo humano es una unión, unidad con la persona, y que es distinto de todos los demás cuerpos, porque a veces se animaliza al hombre. Hoy en día, cuando se habla de la sexualidad, se habla de una sexualidad animal. No se toma en cuenta que la expresión sexual es una expresión vinculada al amor, se desvincula el amor del sexo y se une el sexo con el placer y con el uso. Entonces eso hace un cambio total de significado del cuerpo y de la sexualidad, es parte de esa, se expresa en el cuerpo, pero en realidad la sexualidad también es expresión de la interioridad de la persona. No se debería separar la expresión corporal de la interioridad de la persona. Por eso era como el hombre al conocerse como varón y como mujer, descubrir la mujer, se extasía ante la mirada de la mujer, pero se distingue del mundo. Descubre en su mirada el hombre a la persona que está detrás de esa belleza corporal o de esa expresión corporal. Y se siente invitado a una comunión de amor, a darse. Descubre el don que él es, el don que ella, por ejemplo, en el caso del varón, el don que la mujer es para el varón, hueso de mis huesos, carne de mi carne, es igual a yo, puedo decir, pero distinta de mí, es igual a mí, pero distinta, porque es mujer. Y eso atrae, la belleza femenina atrae al varón, y la mujer también se siente atraída por el varón, pero no para que la domine, sino por una atracción de amor, deseos de donarse, de darse. Esa es la hermenéutica del don. A partir de la catequesis número 14, Juan Pablo II habla del don, muchas veces empieza a mencionar esta cuestión del don y sigue profundizando en esto mucho, hasta cuando ya era papa, en el 2006 salió publicado una meditación sobre el don, y ahí profundiza mucho en esta cuestión del don, qué significa ser un don y cómo cada persona que se cruza en mi vida es un don para mí y yo puedo ser un don para los demás. Bueno, un tema muy profundo, pero que ya en esta catequesis, creo que la número 14 ya empieza a hablar del don, de la donación recíproca, de la comunión, unión, comunio personarum. Eso así define el matrimonio, comunión de personas, comunión, unión, don, donación. Es para lo que hemos sido creados, por amor y para amar, y para darnos algo que va como con la condición humana, aunque a veces no la ponemos en práctica, la necesidad de darse a los demás. Por eso el cuerpo humano, también por el pecado original, sufre un cambio de su significado. El significado de la inocencia, de la que se habló al principio, ¿no? De la inocencia originaria en la desnudez. Hay como una aceptación del propio cuerpo, ¿no? De la verdad humana de la persona, porque el cuerpo expresa a la persona. Eso es tan importante, ¿no? Hoy en día pasa que de repente se unen en relaciones sexuales para satisfacer su propia concupiscencia, ella y él, a veces de acuerdo mutuo, se usan uno al otro, y como es mutuo el acuerdo, no les parece mal, pero para nada hay allí unión de personas, hay unión de cuerpos, unión en actos sexuales, pero para nada se tiene en cuenta la presencia de la persona en ese cuerpo, ¿no?
Se dispone de ese cuerpo en función de la propia satisfacción, se cosifica al otro. Bueno, por eso el propio cuerpo en realidad tiene un significado profundo vinculado a mi ser personal. E incluso, vieron que los cuerpos también se configuran de acuerdo a la vida que uno lleva. Una persona que se emborracha siempre o que tiene un comportamiento licencioso permanentemente, eso se refleja en su mirada, en sus actitudes. Algunos dicen que después de los 40 años uno es responsable del rostro que tiene, como que el amargado genera un rostro, un rostro que corresponde a cómo vivió la vida, ¿no? Y uno se va configurando en la vida. Por eso lo que se necesita a través del cuerpo es confirmar mi realidad personal, quién soy. Y soy quién soy, soy imagen de Dios. Por eso la concupiscencia que produce ese cambio en el significado del cuerpo como imagen de Dios, como masculinidad y feminidad, todo esto que la ideología de género hoy en día pone en cuestión y se niega, ¿no? Que el sexo, dicen, no, el sexo no es binario, se habla más de género que de sexo erróneamente, porque el sexo es una cosa, el género es otra. El género es el modo que la cultura vive la sexualidad. Pero bueno, hay una confusión tremenda con esto, ¿no? Pero por eso es tan importante descubrir que el cuerpo es un signo de la imagen de Dios, que contemplando el cuerpo de los demás, los cuerpos de los demás, descubrimos esa imagen que está presente en todo ser humano. Por eso es como una aceptación, aceptar el propio cuerpo. Bueno, uno puede querer estar más flaca, más linda, mejor, qué sé yo, tener los ojos celestes, como aquella actriz que no sé qué, se puede poner unos lentes de contacto si quiere, pero en realidad nadie puede añadir un codo a su estatura, dice la Sagrada Escritura. En realidad, la aceptación de la corporalidad, del propio cuerpo, eh, es garantía de dominio sobre el mundo y de su distinción respecto al mundo. Porque en el cuerpo humano encierra un ser personal eh, que es espiritual y que está llamado a la plenitud de unión con Dios y que está llamado a ser imagen de Dios en la comunión de amor. Entonces, la grandeza de esa llamada del hombre interior, eh, claro, si no se lo valora, no se lo mira así, si se mira solo o la belleza de un cuerpo por sus medidas, digamos, no sé, ahora que estuvieron con la elección de la Miss Universo y todo el lío con la mexicana y no sé qué que sale en los medios. Son cánones de belleza que no tienen que ver con esto que estamos hablando, que la belleza está en el corazón de la persona, eh, con el orden interior y la integración que hace la misma persona de su hombre interior, en el sentido de su ser interior, de su ser personal interior, de su espíritu manifestado en su corporalidad. Por eso la mirada, la necesidad de la mirada antropológica y ética del ser humano. Estas las voy pasando rápido porque algunas ya las vimos, eh, solo que esto hay que repetir hasta que uno lo aprende, ¿no? Porque no es tan... la moral en la teología moral se habla de la secuela Christi, el seguimiento de Cristo, ¿no? La moral del seguimiento de Cristo. No es una moral de normas, de leyes, no se trata solo de cumplir, sino que se trata de seguir a una persona a quien yo me quiero identificar, ¿no? Ser como Cristo que pasa en medio del mundo. Por eso es una moral de vida, vida en sentido existencial. No basta con los mandamientos o los preceptos o las prohibiciones, sino que yo tengo que interiorizar convicciones profundas, valores que se convierten en virtudes, y de ahí nace en la conciencia la respuesta del yo. Voy a mirar la hora porque pasaron 40 minutos, me parece, ¿no? Bueno, empecé un poco más tarde, pero así descansamos unos 10 minutos y después la segunda parte también nos rinde, porque si no, llegamos agotadas al final.
Entonces, tenemos que profundizar no solamente en el cumplimiento de una norma, no matarás, esa sería una norma que hay que cumplir, pero en el fondo lo que interesa es la convicción interior que se forja a través de ese mandamiento. Por eso Cristo une los dos mandamientos de no cometer adulterio, no desear la mujer del prójimo y de ver al otro como persona, de ver al otro como un don y de seguir a Jesucristo en sus actitudes en este mundo, ¿no? Por eso Jesús ilumina el enigma del ser humano. Lo que nos invita es a transformar los deseos del corazón. Es un corazón herido por el pecado, que tiende a ir a buscar satisfacer sus deseos, sus tendencias, de la que hablábamos, pero en realidad nosotros queremos transformarnos por dentro. ¿Y cómo nos podemos transformar por dentro? Con las virtudes, por supuesto, el autodominio, la castidad, la pureza. Bueno, podemos ejercitar la sinceridad, ejercitar las virtudes, pero en realidad por la gracia. La gracia transforma el corazón humano. Y en un documento del Concilio Vaticano II, en el que trabajó directamente Juan Pablo II, como obispo joven que participaba en el concilio, él ya venía con esta inquietud de que solo Jesús es el que desentraña el enigma del ser humano. Y en su magisterio repitió muchísimas veces partes de este documento, Gaudium et Spes, que se cita GS, Gozo y Esperanza, que es un documento pastoral que está dirigido al mundo. Lumen Gentium es el documento de la Iglesia que mira a la Iglesia adintra, hacia adentro. Y Gaudium et Spes es un documento escrito para la humanidad, no solo para los cristianos, y que viene a decirnos que en Jesucristo es en quien encontramos una revelación sobre quiénes somos. Jesús viene a mostrarnos quiénes somos y quiénes estamos llamados a ser. Nos invita a una vida según el Espíritu, una vida nueva, fiel a la gracia, que renueva en mí esa gracia originaria. Por eso, en el fondo, la vida nuestra es una elección. Quiero vivir según el Espíritu, quiero vivir en gracia, quiero vivir haciendo, interiorizando esos mandatos no solo porque Dios lo manda, sino porque comprendo la grandeza que tiene vivir de ese modo. Esa imagen de Dios no desapareció en mí. Yo la puedo aceptar o rechazar. Si busco la gracia, la acepto y la engrandezco. Esa imagen de Dios se hace algo grande en mí y no vivo más ya según la carne, dejándome llevar por la concupiscencia, sino que vivo según el Espíritu y la gracia de Dios. Y eso es lo que está tratando de explicar la teología del cuerpo, cómo hacer para vivir esa realidad dentro del matrimonio. Por eso la mirada del hombre originario era una mirada de persona a persona, una mirada desde la lógica del don, una mirada que crea comunión, no uso del otro. Admiración, genera admiración, respeto, reconoce la dignidad del otro y descubre que somos don el uno para el otro. Este modo de mirar es el que tenemos que recuperar por medio de la gracia y rechazar la mirada de la concupiscencia, que es una mirada hedonista, egoísta, utilitaria, ¿no? Es una mirada herida, por supuesto, pero nosotros podemos evitar que sea una mirada cosificadora, utilitarista, posesiva. Tenemos que ir al corazón, que es el centro, el núcleo. La mirada no la mirada egoísta que quiere satisfacer sus propias tendencias, sus propios deseos, sino así distinto, ¿no? La mirada del hombre como unión, comunión, y no el uso de un objeto, como usar a la mujer, por ejemplo, en el caso del varón, como una cosa.
Por eso tiene que ser reflejo de la interioridad, como la mirada de un niño, una mirada inocente, limpia, que no está pensando en satisfacer sus propios impulsos con una lujuria egoísta, como obtener del otro un bien para mí y encima un bien sexual o un bien placentero, pero material. Bueno, ¿les parece que descansemos 10 minutos o cuánto tiempo quieren descansar? Y después seguimos. ¿Les parece bien? ¿Habrá alguien que me diga en nombre de todos? Cortamos un poquito, quizás comen algo ustedes, no sé, y volvemos, ¿sí? Perfecto, Angie, muchas gracias. Bueno, voy a poner Bueno, acá. Acá fue llegando gente que yo no vi. Eh, Muy bien. Vamos a... Yo voy a sacar la pantalla y, vamos a descansar un ratito. A ver cómo es esto de quitar la pantalla.
Bueno. Entonces, en nuestro corazón tenemos todos los seres humanos ese eco del origen, del principio, esas experiencias originarias de la soledad, de la unidad, de la inocencia, las tenemos en nosotros mismos que nos revelan de dónde vengo y a dónde voy. Esta consideración tan profunda del origen del ser humano nos sirve para reencontrarnos con nosotros mismos en el diseño original que Dios quiso para nosotros. Por eso, si aprendemos a vivir según el espíritu y no según la carne, encontramos el sentido de la existencia humana, una vocación al don, al amor, inmersa en esa lógica del don, ese deseo de comunión, de entrega, y somos llamados al amor, a la comunión y a ser don para el otro. Pero bueno, eso no significa que esto suponga un esfuerzo o que haya que comenzar y recomenzar en el camino del encuentro con los demás, de la donación, de la entrega y del amor. Por eso acá está esta imagen de la Eucaristía. La Eucaristía nos da a los cristianos la fuerza y la gracia para vivir de este modo, ¿no? De este modo, la entrega. Entonces, en ese origen es donde Cristo nos remite para buscar la verdad originaria. Y esas, eso que dije recién, verdades elementales sobre nosotros mismos. Descubrimos cuál es la identidad humana en el misterio de la creación y en la perspectiva del misterio de la redención. Tenemos que llenarnos de optimismo, de ilusión, de esperanza, y contar con la gracia. En el caso de los matrimonios también, especialmente contar con la gracia del sacramento del matrimonio, que es una gracia específica para salir adelante a veces en algunas circunstancias más difíciles. Pero además en toda la vida nuestra, ¿no? Contar con la gracia que es la que nos hace seres nuevos. De alguna manera, dice Juan Pablo II, para penetrar en la verdad de este misterio de quiénes somos, es necesario diseñar o construir una antropología teológica cristiana que sean fundamento esa teología del cuerpo y esa antropología teológica, fundamento para el matrimonio y la familia. Hoy en día está muy atacado el matrimonio, se dice el matrimonio tradicional, dicen, no es matrimonio tradicional, es el matrimonio que Dios creó en el origen, varón y mujer los creó, y los llamó a unirse en sus cuerpos para generar ese matrimonio primordial.
no es el matrimonio sacramental que cuenta con la gracia de la redención y los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo, pero es un matrimonio primordial que está en el fundamento, en la base de todo matrimonio. Por eso es necesario, eh, voy a achicar esto para ver la pantalla completa. eh, Descubrir y analizar y desarrollar una antropología que él llama integral o una antropología personalista o una antropología teológica que muestre en qué consiste ser imagen y semejanza de Dios. Y las personas humanas, nosotros, cada uno de los seres humanos, que somos sujetos responsables, descubrimos que nos realizamos a través de la acción. Eh, y además tenemos que enfrentarnos a múltiples y variadas concepciones de quién es el hombre, y por eso tenemos la certeza de ir a la escritura para descubrir ese significado que Dios le dio al cuerpo humano y en la relación entre varón y mujer. Visiones del hombre, podríamos dar un curso sobre esto, ¿no? Hay muchas eh, que contradicen a la visión cristiana del hombre. Hay visiones colectivistas como las que vivía Juan Pablo II bajo el comunismo ateo en Polonia, donde se niega la importancia del sujeto personal, solo importa el bien de la sociedad en género. La visión determinista, como que no somos libres, no tenemos libertad, por lo tanto estamos determinados a obrar de un modo. Somos fruto de la evolución, dicen otros, somos materia pura, lo del espíritu sería un invento. O una visión psicologista, como si todo no el espíritu, sino que si todo se redujera a la psicología humana. Bueno, consumista, hedonista, y podríamos seguir enumerando otras visiones. Pero nosotros queremos mirar la visión cristiana. ¿Cuál es el significado de mi cuerpo según la mirada de Dios? Porque ese descubrir ese significado, esa hondura de la expresión del cuerpo humano, nos va a servir para, no solamente para comprendernos a nosotros mismos. Esperen que voy a poner, mostrar esto. Bueno. No importa, quería correr esto, ahí está. El significado del cuerpo es a un tiempo lo que determina la actitud que tenemos ante el otro. El modo de vivir nuestro cuerpo, por ejemplo, a través de la virtud del pudor. De todos estos temas se habla mucho Juan Pablo II en el libro de Carol Boitila, Amor y Responsabilidad, que no sé si lo han leído. También ahí en mi canal hay un videíto donde se explica el contenido de Amor y Responsabilidad, eh, para hacerlo más accesible, pero el, el significado que le damos al cuerpo, si lo miramos como lo que es expresión del espíritu de la persona que está en ese cuerpo presente, uno toma una actitud diferente ante la dignidad del otro. En la medida que el corazón le da al cuerpo ese significado, el modo de relacionarnos entre las personas a través del cuerpo humano sería conforme a esa estructura del don, ¿no? Para el matrimonio es necesario despertar esa conciencia del significado del cuerpo, que Juan Pablo II lo describe como esponsalicio y generador. Esto del cuerpo, esta expresión es original de él. Dice que tenemos un cuerpo esponsal, pero no porque todos tengamos vocación a ser esposos o a formar un matrimonio. También el célibe, el sacerdote, el religioso, y todo ser humano tiene un cuerpo esponsalicio. Eso tiene un significado específico en su teología, que es que el cuerpo humano
está invitado al don. Lo del esponsalicio no es lo mismo que conyugal, no es lo mismo que nupcial. Un cuerpo esponsal, se dice, la esponsalidad del cuerpo humano, que es esa estructura que tiene el cuerpo humano que invita a darse, a donarse. Por eso la dignidad del cuerpo y del sexo en el caso de los seres humanos no somos animales, somos seres humanos, personas que habitan en ese cuerpo y además es templo del Espíritu Santo desde el punto de vista de la fe. Por eso nosotros tenemos que tener la tarea de recuperar esa conciencia del significado personal que tienen los cuerpos humanos. Por eso genera respeto, admiración, descubrimiento de la dignidad del cuerpo. Por algo, el otro día una amiga perdió un bebé de unos pocos meses de embarazo. Y bueno, el otro día me contó que pudo recuperar ese cuerpito para enterrarlo, ¿no? Eh, y para que no lo desechen como una cosa, porque es un ser humano, por más que no llegó a desarrollarse y a expresar toda su potencialidad humana, ese respeto por el cuerpo y que hacemos un entierro y etcétera, no somos bueno, de eso da cuenta la cultura, el comportamiento de la cultura a lo largo de la historia da cuenta de esa verdad oculta en los cuerpos de las personas, ¿no? La necesidad de revalorizar el cuerpo humano. Por eso, cuando no se valoriza el cuerpo, no se descubre el valor de la donación mutua se pierde lo que llaman la libertad interior, la libertad en la donación mutua. ¿Por qué es pérdida de libertad? Porque nos convertimos en esclavos del deseo, de la tendencia reducida a instinto, eh, y el cuerpo humano, en realidad, que tiene ese carácter esponsal, significa que es capaz de expresar el amor y hacerse don, pero eso supone el autodominio, el autogobierno, la posesión de sí, la autoposesión. Son todas expresiones que explica Juan Pablo II en Persona y Acción, que están en la base de esta explicación de la teología del cuerpo, ¿no? Por eso nuestro cuerpo está invitado, podemos decir, a vivir en esa comunión de los santos, que ya la que disfrutaremos en la vida eterna, podemos decir, ¿no? Por eso la concupiscencia tiene una mirada que reduce, que limita al cuerpo humano, expresión de la espiritualidad, a solo un objeto de atracción. Eh, es una deformación, una limitación enorme que experimenta el corazón humano cuando reduce al otro a objeto de atracción, de placer, a la búsqueda de posesión. La posesión es de cosas, de objetos. Hay una cierta posesión del marido, la mujer, entre sí, recíproca. Se deben el uno al otro, pero no es una posesión como la posesión de una cosa. Por eso la feminidad y la masculinidad eh, en las relaciones humanas expresan relaciones del espíritu humano, de la interioridad humana, que tiende hacia esa comunión personal. Pero si se convierte solo en objeto de atracción, eh, igual que los seres vivos, los animales, el hombre no se encuentra consigo mismo en su realidad más profunda y se animaliza, ¿no? Que es lo que vemos a veces hoy en día en la sociedad. Por eso el cuerpo humano, masculino y femenino, expresa, lo que lo caracteriza es la capacidad de expresar, perdón, se me fue, no, la capacidad de expresar el amor y la posibilidad de convertirse en un don para el otro. Esa es la estructura y la finalidad de su propia corporalidad en unión con su interioridad, con su espíritu. Somos capaces de descubrir la interioridad, de conocerla antropológicamente. Por eso lo femenino y lo masculino da la posibilidad de darle al cuerpo su propio significado
y convertirlo de verdad en un cuerpo esponsal, es decir, hecho para el don, y en un cuerpo espiritualizado que se entrega a través del cuerpo, pero entrega a la persona, lo más íntimo de sí, se entrega a sí mismo, al otro, en el caso de la unión conyugal, que es la imagen más plena de la Santísima Trinidad, se puede dar en el matrimonio a través de las relaciones de amor entre marido y mujer y las relaciones de amor en el seno de la familia. Por eso el significado que se traduce como nupcial, pero en realidad es esponsal del cuerpo, eh, está metido en el corazón de todas las personas y no es totalmente sofocado por la concupiscencia, sino simplemente que está afectado. Eh, la concupiscencia versus el don. El hombre, como persona, es la única criatura que Dios quiso por sí misma. Eso está en el documento Gozo y Esperanza, Gaudium et Spes, es la criatura humana, es el ser que no puede encontrarse plenamente a sí mismo sino a través de una donación sincera de sí. Es el número 22 y el número 24 de la Gaudium et Spes que repite muchísimo Juan Pablo II, que Dios nos ama por nosotros mismos a cada ser humano y nos constituye en un don que se expresa en su cuerpo y la concupiscencia te despersonaliza, te convierte en un objeto para el otro. En vez de ser una cosa con el otro, como un sujeto que se une a un sujeto. Vieron que la definición de persona o la concepción de persona es que no es algo, es alguien, ¿no? Con ese adverbio se describe que la persona no es una cosa, es alguien. Y la concupiscencia lleva a la despersonalización del hombre, de la mujer, porque lo convierte en algo para el otro. En vez de ser una cosa con el otro, que es una expresión, pero de dos sujetos que se unen, lo llaman la intersubjetividad, la interpersonalización, la interpersonalidad. Bueno, el hombre es un sujeto, no un objeto, es un alguien, no un algo. Y el cuerpo expresa a ese alguien y usar del cuerpo de otro para el propio placer como una posesión, convertirlo en objeto para mí, atenta contra la más honda dignidad humana. Por eso el- se describe con esta complementariedad, reciprocidad. Habla el Papa Juan Pablo II de la mutua sumisión, porque a veces se interpretó la sumisión como que es la mujer la que tiene que estar sumisa al varón, y Juan Pablo II en Mulieris Dignitatem, que aclara mucho estos temas, dice que la sumisión es mutua. La mujer se somete y el varón se somete, mutuamente se entregan en esa complementariedad o reciprocidad. Eh, Se dice a veces, eres mía, es una expresión que explica esa unión con el otro, pero no un uso. En Amor y Responsabilidad empieza el análisis del amor oponiendo el usar y el gozar del otro con el amar. Y va explicando cómo el buscar gozar del otro supone cosificarlo y usarlo para mi propio beneficio. Y eso no es conforme a la dignidad de la persona. La unión entre las personas es una unión espiritual, personal, íntima, que se expresa también en la unión corporal sexual, en la unidad de los dos. Por eso opone en la teología del cuerpo, Juan Pablo II, lo que se llama el autodominio a la apropiación. La concupiscencia produce la pérdida de la libertad interior del don y del significado nupcial del cuerpo humano. Eso es lo que permanentemente repite en una catequesis en la otra. Perdemos la libertad interior del don y el significado del cuerpo humano que está hecho para el don. El hombre puede convertirse en don, el hombre y la mujer pueden existir en relación de amor si cada uno de ellos se domina a sí mismo.
Se domina, a veces la palabra dominio no expresa todo lo que supone, se integra, integra en una unidad sus tendencias corporales sensibles con las espirituales y con el ser personal, el núcleo personal eh, de cada ser humano, ¿no? Lo que hace imposible la libertad interior, esa libertad de donarse, es la concupiscencia, que limita y restringe el autodominio. Es como que la concupiscencia a veces se convierte en pasión, la pasión se compara con el fuego que arde e impide el uso recto de la conciencia. Se dice, se dejó llevar por una pasión, puede ser una pasión de ira, pero la pasión de amor que hace que un marido, después de 40 años de casado, deje a la mujer y se vaya con otra, con la secretaria, con alguien más joven que le atrajo físicamente a veces, ¿no? Bueno, es que se dejó dominar por la pasión, por la concupiscencia, y eso produce, impide la luz, que ilumine la luz de la conciencia, que invita al autodominio, a ejercer sobre sí el dominio del amor. No un dominio represivo, sino el amor es lo que conduce todo ese trabajo sobre uno mismo, eh, y evita que nos convirtamos en propietarios del otro ser humano, ¿no? Por eso la concupiscencia atenta contra la comunión de personas, y la relación que debería ser una relación de don del uno para el otro, marido y mujer, ser un don el uno para el otro, se transforma en una relación de apropiación. Eh, la, el contexto en el que está hablando Jesucristo en el Sermón de la Montaña y esa invitación que se hace hacia una nueva ética, una ética de la interioridad humana, está en un contexto en el Antiguo Testamento, por el afán de dar, por la concupiscencia y por el afán de tener prole, de tener hijos, se pasó de la monogamia a la poligamia. Entonces, bueno, hace todo un análisis de lo que es la poligamia en ese tiempo. De hecho, a veces la mujer de un patriarca le pide incluso al marido que tenga relaciones con la esclava para que le dé un hijo, cuando ella no lo puede dar. Por eso, en ese contexto de la poligamia, también existe el adulterio, porque el adulterio es apropiarse de la mujer del otro, como el caso de David. ¿Se acuerdan que David le saca a Urías la mujer y lo manda a luchar ahí en el frente para que lo maten? Y Dios le reprende a David ese comportamiento y David se arrepiente. Pero bueno, era bastante habitual que tuvieran una mujer y otras muchas mujeres, para tener mayor descendencia. Todo eso fue cómo se fue desfigurando desde el origen por el pecado la realidad del matrimonio y la familia. Ahora acaba de sacar la Iglesia un documento, el dicasterio, sobre este tema de la poligamia y la monogamia. Eh, Algunos dicen que para dar respuesta a la realidad que se vive en África, ¿no? La poligamia, eh, y que le pedían a la Santa Sede que sacara algún documento explicativo sobre los bienes propios de la monogamia. Y eso acaba de salir ahora, ¿no? Por eso, el pecado de adulterio, que Jesús lo llama así como pecado, viola un derecho de los dos, de la mujer o del varón. Pero además, como esa unión conyugal es signo de comunión entre personas, constituye una falsificación del signo. Esta lectura en el fondo, el tema de la verdad y la mentira. Hoy la verdad no se valora mucho, ¿no? En el entorno medio escéptico en el que vivimos, pero los signos, el signo de la unión entre varón y mujer, marido y mujer, es un signo que denota unas características de fidelidad, de compromiso, de entrega, y en realidad el adulterio, como una unión conyugal fuera del matrimonio, en lugar de ser signo de la comunión, es una falsificación de ese signo,
porque la relación conyugal se comprometió con marido, con mujer, mujer con marido. Entonces por eso se dice que es una, como una mentira. Lo mismo a veces cuando se habla de las relaciones prematrimoniales o esto, se pone el acento más en esto, en la falsificación del signo. Le estás diciendo con tu cuerpo que te entregás y te comprometés plenamente, pero en realidad es una entrega condicional. Si nos va bien, seguimos, si no, no. Entonces se falsifica el signo de comunión, el signo de donación, el signo de la entrega en la comunión de amor. Por eso el adulterio es un mal moral, atenta contra el bien de la fidelidad conyugal, atenta contra el pacto conyugal y contra el signo verídico. ¿Qué es eso del signo verídico? La unión conyugal dentro del matrimonio matrimonial, fiel y fecunda, abierta a la vida, aunque no dé fruto de hijos, pero la apertura a la vida es una característica de la relación conyugal. El mal moral del adulterio es que atenta contra ese bien, bien de la fidelidad, bien de la alianza, el bien del pacto, que dice que seguiremos juntos hasta que la muerte nos separe. Por eso, en el Sermón de la Montaña, bueno, si vos lees los títulos de las catequesis, te parece que todo el tiempo estás diciendo lo mismo, ¿no? Como que le estás dando vuelta a la misma temática. Pero bueno, por eso es un análisis profundo eh, que estamos tratando de penetrar ahí, ¿no? La concupiscencia en ese entorno y descubrir qué nos enseña Jesús en el Sermón de la Montaña, especialmente en esta enseñanza concreta de que se puede adulterar en el corazón. Por eso, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? Por un lado, considerar la mirada como el umbral de la verdad interior. El modo de mirar puede hacernos descubrir lo que es la concupiscencia. Una mirada concupiscente que refleja deseo de poseer o deseo de, en el caso a veces se le atribuye más a la mujer, de conquistar, de atraer, pero despertar en el otro esa tendencia sexual, en lugar de buscar la comunión de amor, el don mutuo, el interés. Por eso desear o mirar con deseo, ¿no? Es como la experiencia del valor del cuerpo cuando decís, ya no me interesa la comunión de amor, el don de sí, el compromiso, sino que por la concupiscencia lo único que quiero es eh, tener relaciones con vos, diría, ¿no? Cesa el significado procreador también, el cual cuando se refiere a la unión conyugal del varón y la mujer, se arraiga en ese significado esponsal del cuerpo y se integra. Todo este tema de la humane vitae, cuando habla del uso de los anticonceptivos y todas estas cuestiones, se refiere a esto, ¿no? Que la unión conyugal es unitiva y procreativa, pero no porque de toda unión conyugal no nace necesariamente un hijo, pero sí la exigencia de la fe católica nos habla de la apertura a la vida. Y esa apertura a la vida, como parte de la fidelidad en la unión, eh, tiene que ver con con la verdad del signo, ¿no? Por eso el hombre al desear o al mirar para desear, como dice en ese texto de Mateo, experimenta el alejamiento de ese significado del cuerpo, porque lo está convirtiendo en otra cosa, no en lo que es realmente como reflejo de la intimidad, de la espiritualidad, sino que lo está convirtiendo en una satisfacción personal, de una afición, de una tendencia fuera del matrimonio, pero vamos a ir viendo cómo en realidad Juan Pablo II, que fue un escándalo en ese momento cuando dio esa catequesis, habló también del adulterio dentro del matrimonio, más que del adulterio, de la mirada cosificadora que puede tener un marido sobre su mujer cuando no interioriza el significado profundo de la entrega personal
por medio del cuerpo y solo quiere satisfacer una necesidad física. Entonces, afina muchísimo ahí y produjo ciertas discusiones, cierto rechazo, porque ¿cómo va a ser que yo adultero? Mi mujer es mía y es para mí, se comprometió al débito conyugal, dirían. Entonces no puedo adulterar con ella. Sin embargo, vamos a ver cómo en la siguiente catequesis, cuando habla de esto, sobre todo invita, porque no se puede ver como algo negativo o una condena, sino que invita a una mayor purificación de la interioridad humana, a una mayor purificación de la mirada, a una purificación del deseo, que se hace cada vez menos egoísta, que se convierte de verdad en una donación mutua, una búsqueda del bien del otro, ¿no? Bueno, hasta acá llegaríamos hoy porque para mí son temas con demasiado contenido que si seguimos dando vueltas se me van a dormir todas. Esta es la primera diapositiva del ciclo. Si miramos los temas, digamos, como Cristo apela al corazón, ¿en qué consiste el adulterio del corazón? Pues sí, estuvimos explicando eso, falsificación del signo y ruptura de la alianza. Y después en las próximas dos clases vamos a penetrar aún más en cómo purificar el corazón y cómo vivir la ética cristiana, que es un etos o una ética nueva, la que trae Jesucristo. Imagínate si nos invita a amar al prójimo como a nosotros mismos, pero además amar a los enemigos. Eso es imposible para un ser humano. Solo se consigue con la gracia. Y la unidad del vínculo matrimonial en este contexto cultural también solo se consigue con la gracia. Por eso hay no sé si conocen, unos retiros que organiza unos españoles que lo trajeron acá a Argentina, no sé si llegó a Colombia, que se llama Proyecto de Amor Conyugal, el PAC. Y organizan unos retiros de matrimonios en base a la teología del cuerpo. Y acá se han hecho miles de gente hizo el retiro ese. Incluso han ido a hacer ese retiro, ese encuentro con Dios y entre sí, matrimonios que estaban separados, que ya no vivían juntos, pero que en el fondo deseaban reconstruir el vínculo y realmente se producen verdaderos milagros de la gracia en esos encuentros, porque viene acompañado de mucha oración. Este matrimonio español descubrió esa llamada o esa invitación de la Virgen en Fátima a ayudar a otros matrimonios en esa conversión. Ellos venían mal, estaban casi peleándose por separarse, cuando los invitó el párroco de su ciudad a una peregrinación en Fátima. Y fueron a Fátima y a él le tocó llevar en andas a la Virgen. Bueno, y fue todo un proceso de conversión en el que la Virgen les concedió la gracia de que cada uno pudiera ver qué era lo que estaba haciendo mal, cuál era el egoísmo que le estaba llevando a esa separación. Y tuvieron una conversión y cuando volvieron a España, a su ciudad, se capacitaron en la teología del cuerpo, estudiaron y diseñaron unos encuentros matrimoniales con una dinámica de bastante de impacto, digamos, pero sobre todo acompañada de mucha oración de mucha gente y se van conformando grupos que estudian la teología del cuerpo, se reúnen una vez por mes y leen los documentos, las catequesis y las aplican a la vida. Tiene un Instagram este proyecto de amor conyugal, que se las puedo pasar también, y que dan consejos para cada día para el matrimonio, ¿no? Pero en el fondo es un trabajo esforzado, pero basado en la gracia, porque lo que vuelven de esos retiros amigas mías que me cuentan o gente conocida, que ves verdaderos milagros de la gracia en la recomposición del vínculo matrimonial, el aprender a verse el uno al otro con los ojos de Dios y no con los ojos cansados de una relación que entró en rutina y se fue deteriorando, ¿no? Por eso, en el fondo,
redescubrir la pureza del corazón, nos da una libertad de espíritu grandiosa, y nos lleva a vivir de un modo cristiano en el caso de las que están casadas, el matrimonio, ¿no? Por eso, bueno, vamos a ver si la próxima vez ahondamos aún más en cómo trabajar sobre el propio corazón para convertirlo en un corazón puro, en una mirada pura, que nos devuelva la libertad del espíritu, una verdadera libertad en la entrega y en la donación. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren encender el micrófono, decirme algo? Estoy a su disposición. Eliana, o ya se quieren ir a dormir Sí, no, la no, próxima. el tema es bien ¿Eh? interesante, es algo que, wow, me eriza a mí escucharlo. Nosotros nos dedicamos a ayudar a las parejas porque venimos de levantar un matrimonio de nosotros también, lo levantamos del adulterio, Mm, parte de mi esposo y pudimos, por la gracia de Dios y la oración y solo Dios, solo Dios lo puede hacer y por eso es nuestro trabajo y nuestro empeño. A mí por eso quiero aprender, por eso quiero saber, por eso quiero tener más herramientas de cómo poder ayudarlos y siempre buscamos cómo mm. alimentarnos más, pero sí, es duro, pero se puede Se puede, reconstruir, pero en el amor de Dios, con la gracia de Dios, sin él con la gracia de Dios, sí. Sin la gracia, no sé si es posible, no pero con la gracia de Dios se puede perdonar lo imperdonable, sí, se puede imagínese que reconstruir. sí, El- de un hombre adúltero a un hombre que está a punto de ser ordenado para Dios, le digo que es una cosa increíble. Las bendiciones que Dios nos ha dado han sido increíbles. Mira, puedes hacer un testimonio de vida impresionante, Sí, por ¿no? medio del testimonio es que ayudamos a las parejas. Claro, buenísimo. Y sí, porque eso genera esperanza. Se puede, Se puede. se puede realmente reconstruir, redimensionar el vínculo, y cada tanto hay crisis y es inevitable. Cambian las circunstancias, cambiamos las personas, no somos seres estáticos, pero siempre se puede volver a reconstruir el vínculo de amor. Sobre todo remitir a lo que nos llevó a tomar esa decisión de entrega mutua para poder construir sobre esa base, ¿no? Entonces, en ese proyecto de amor conyugal, en ese retiro, eh, vuelven a revivir, tienen modos de hacerlo, ¿no? A revivir el momento en que se eligieron mutuamente. Aprenden a pedirse perdón, a reconocer los fallos, bueno, todo un trabajo, Sí, es un con trabajo duro. con Sí, es un trabajo dinámicas. duro. Ujú. Es duro, sí, Sí, pero se pero puede. se puede, se puede. Bueno, hay que llenarse de esperanza y contagiar esto, defender la familia, el matrimonio de la familia, porque es lo que la Virgen prometió, ¿no? Para este tiempo, y el diablo está empeñado en sembrar cizaña en ese terreno. Así que bueno, muy bien, Iliana, me alegro mucho de tu testimonio. ¿Cómo se llama tu marido? Se llama José Oviedo. José. ¿Y él José. es el que va a ser diácono? Sí, señora, sí. Qué bárbaro. De Bueno, Dios en un año. impresionante. Impresionante, sí. Muy bien. La misericordia de Dios y la gracia que actúa. Bueno, muy bien, Gladys, no te escuché la voz. Porque no llegaste al principio que les pregunté a cada una. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, sí, Buenas noches. señores, lo que pasa es que andaba corriendo pero bueno, llegué, que fue lo importante, sí, señora. No, pues yo Claro. escuchando pues todo esto de la gracia, a mí lo que más me impacta es que pues San Juan Pablo II, siendo hombre y sin tener este tipo de experiencia del amor conyugal, ahí es donde uno ve brotar esa gracia de, del amor, porque a veces pues uno a veces quiere hablar de pronto con algunos sacerdotes o algo y a veces de pronto le contestan a uno de una manera como brusca que ellos no Mm, son, no están casados ni nada de esta situación y tienen estas experiencias, pero me mm, impacta la gracia de verdad de Dios que opera de una manera impresionante en él, pues también el testimonio de Eliana, que es lo que lo llena a uno mucho de esperanza y pues sobre todo de seguir firme en la fe, porque pues
yo soy servidora pues acá en Colombia y a veces las cosas no son tan fáciles cuando uno trata de, ay Dios santo, de transmitir toda esta enseñanza tan bonita que nos dan Mm, ustedes. mm, mm. Es así, pero bueno, hay que también confiar en la ayuda de la gracia para transmitir esas verdades tan profundas. Y él en realidad, Juan Pablo II, acompañó mucho y escuchó mucho a todas esas parejas jóvenes en los tiempos del comunismo que se los llevaba ahí a la montaña y hacían, cuando escribía Amor y Responsabilidad, se los hacía leer a los chicos, eran campamentos mixtos donde se vivía la fe, celebrando misa, etcétera, y muchos se ponían de novios, eran parejas que él después ayudó a perseverar. Dicen que de todos estos que él ayudó, todos siguieron fieles hasta la muerte, digamos, ¿no? Como fueron, porque era tan profunda la enseñanza que él y las orientaciones que él daba que ayudó a muchísimos matrimonios. Y después le bautizaba a los hijos y después seguía una pastoral, podemos decir, matrimonial y familiar, vivida en amistad, que es también lo que a veces ahora están diciendo algunos sacerdotes también, que no se puede proveer de sacramentos. A la gente vienen, reciben el bautismo, se van, desaparecen, después la primera comunión, después se casan y no hay un acompañamiento pastoral de verdad cercano, ¿no? Entonces ahora hay muchas iniciativas en este terreno de ayudar a los matrimonios. Ya el Papa Francisco lo dijo también, etcétera, pero hay que seguir generando ámbitos de encuentros, de reencuentros también. Sí, Muchísimas gracias. no, de nada, un gusto. Bueno, entonces nos veremos el jueves próximo. Ya no va a ser viernes, va a ser jueves, como ustedes habían planeado. Bueno, un gusto. Me encanta haberles visto los rostros, como digo yo, Sí, muchas que no estoy gracias. hablando en vacío. Gracias, Dios Muchas la gracias. bendiga. Bendiga, que pasen buena Una noche. feliz noche. A poner ahora voy a apagar la grabación. A ver. Más. Detener.